Esta parte de mi rutina, aunque la coloco en la cuarta posición, es fundamental y prioritaria. A lo largo de los años y dependiendo de nuestra etapa de vida, este tiempo ha adoptado diferentes formas, pero habitualmente comienza antes de nuestra jornada escolar. Este conocimiento es crucial para la formación del carácter, porque como dijera Charlotte Mason, la autoridad se rige por principios, no por reglas. Los principios de la ley moral de Dios y todo lo que encontramos en la Biblia nos ayuda a mantener una visión clara y objetiva del hombre y del camino iluminado por la verdad. Charlotte Mason también dijo: un niño no puede tener un sentido duradero del deber hasta que entre en contacto con una autoridad suprema, que es la fuente de la ley y cuyo agrado convierte el deber en alegría. Por tanto, sé que mis hijos no necesitan que yo seleccione para ellos lo que considero necesario para sus vidas. Mi labor es exponerlos a la verdad de la palabra de Dios y observar el obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Es nuestra responsabilidad nutrir nuestro espíritu y el de nuestros hijos, siendo intencionales al respecto, dedicando tiempo cada día para acercarnos a la fuente directa de sabiduría. En cuanto a la instrucción religiosa, sabemos que no son los pastores, clérigos o sacerdotes ni la institución de la Iglesia los encargados de ella, sino los padres. En ellos recae esta tremenda responsabilidad. Al respecto, Charlotte Mason nos recuerda que los padres no les hablan a sus hijos rebajando el lenguaje, pero en las publicaciones educacionales, en el arte de la educación, cuando se trata de niños pequeños, se encarga de adaptar los conceptos a un nivel más bajo para sus pequeñas mentes. Si abandonamos este concepto prejuicioso en favor de algo más maduro, nos quedaremos impresionados al ver el nivel y la profundidad de las mentes de los niños y llegaremos a percibir que su relación con Dios es una de esas afinidades de nacimiento que nos toca a nosotros ayudarles a desarrollar. Es nuestra labor instruir religiosamente a nuestros hijos. En el libro La madre en el hogar de John S. Abbott, encontramos algunas citas que nos ayudan a valorar el principio de los padres, y en este caso la madre, como responsables de instruir a sus hijos en religión. En el capítulo 6, cuando nos habla de la enseñanza religiosa, él dice que nada puede reemplazar la necesidad del esfuerzo y la instrucción al calor del hogar. Nos ofrece 5 pautas principales. En la primera nos dice: es, no obstante, de una importancia primordial que el hogar sea el santuario de la instrucción religiosa. Primero, en casa y a través de los padres es como debe cumplirse fielmente el gran deber de la educación religiosa. Si las madres entendieran esto como debieran, rara vez verían a sus hijos dejar el techo paterno sin estar fortalecidos con unos principios cristianos y una piedad sincera. Como segundo punto nos dice que los padres mismos deben tener una profunda devoción. Dice: no te imagines que puedes ir por un camino e inducir a tu hijo a caminar por otro. No basta con indicar la senda que conduce al cielo, sino que tú mismo has de marcar el camino. Cada hora que dejas pasar sin cumplir este deber, estás llevando a tu hijo cada vez más lejos de Dios y volviendo cada vez más improbable la posibilidad de que vuelvan a Él. En tercer lugar, presenta la religión como algo alegre. Hay que exponer con claridad la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y la terrible pena que conlleva desobedecer su ley. Hay que enseñar al niño a ver en Dios a ese ser que, aunque ama a sus criaturas, no puede mirar el pecado sin aversión. Debemos describir a Dios tal y como Él se nos ha revelado en la Biblia y en las obras de la naturaleza. Él es un Dios de misericordia y justicia, es un Dios de amor y es fuego consumidor. Hechos 12:29. Por lo tanto, los niños deben entender con claridad que el pecado no puede quedar impune, pero también han de entender que llevar a cabo juicios es la extraña tarea de Dios. Efesios 18:21. De ordinario, háblales de su bondad, muéstrale su disposición a perdonar, fomenta la gratitud del niño describiéndole los gozos del cielo. Así, deja que los deberes de la religión estén siempre asociados a la alegría y a imágenes de felicidad, y que el niño pueda percibir que la tristeza y el dolor están relacionados solamente con la desobediencia y la irreligión. Más adelante nos dice que los gozos celestiales que se nos han prometido bastan para despertar el entusiasmo más fervoroso del niño
Este asunto tiene más capacidad para alegrar el corazón de los jóvenes que cualquier otro que se le pueda presentar. Dice, reserva los terrores de la ley para las ocasiones solemnes, cuando puedas dejar una huella profunda y duradera en su corazón. Si introduces estas cuestiones de continuo, la mente se endurece contra su influencia, la religión se transforma en un asunto desagradable y la raigambre del pecado se reafirma. El raigambre es el conjunto de antecedentes, intereses o hábitos que hace que una cosa sea estable o segura, o que ligan a una persona a un lugar determinado. En cuarto lugar, él nos dice que aprovechemos las ocasiones adecuadas. Él dice que la madre siempre debiera estar alerta para aprovechar tales ocasiones, es decir, cuando los hijos están sensibles por la debilidad de sus placeres, y está decidido a hacerse cristiano, pero es un estado cambiante y momentáneo. Cuando ve que su hijo está en un estado de ánimo inusualmente tierno, pensativo y callado, entonces debe dirigirse a Dios en ferviente oración y con todos los argumentos de su amor maternal, esforzarse por guiar a su hijo al Salvador. Cuando la mente se encuentra en tal estado, está preparada para la enseñanza religiosa. Entonces se puede hacer sentir lo débiles que son todos los gozos, menos los que se derivan de la piedad. Sus ataduras con el mundo se sueltan, y resulta más sencillo llevar a la persona a caminar por esas regiones sin límites donde podrá encontrar su hogar. Más adelante dice, puedes decir que Dios es omnipotente y apenas le producirá una débil impresión, pero señala alguna muestra concreta del poder de Dios y atraerás la atención del niño, y éste percibirá la verdad. Si inducimos estos pensamientos en la mente del niño, ampliarán sus capacidades, aumentarán su madurez, le llevarán a la reflexión y, gracias a la bendición de Dios, promoverán su bienestar eterno. Un incidente pasajero como este tiene un efecto mayor que muchas horas de conversación normal sobre cuestiones religiosas. También nos recuerda, puedes conectar tan íntimamente la devoción con los sucesos siempre variables y las cambiantes escenas de la vida, que los acontecimientos de cada día llevarán los pensamientos de tus hijos hacia Dios. Esfuérzate por conectar las imágenes de Dios y del cielo con esas ocasiones, que producen un efecto tan gráfico sobre la mente. Por último, nos advierte que debemos evitar las ocasiones inadecuadas. Él dijo, hay momentos en que la mente está preparada para recibir con gratitud la instrucción religiosa. Aprovechemos esas oportunidades. Si no quieres que la religión tenga connotaciones desagradables para tu hijo y que suscite su repugnancia, no impongas esta cuestión en tales ocasiones. Guárdate de las conversaciones largas y aburridas. La mente del niño no puede mantenerse demasiado tiempo atenta a una sola cosa sin agotarse. Cada palabra que pronuncies después de que comience a haber muestras de cansancio causará más mal que bien. Si la madre emplea su propio juicio y hace acopio de toda la sabiduría que ha obtenido a través de su propia observación, pronto adquirirá gran facilidad para adaptar sus instrucciones a las circunstancias, y esto tenderá a mejorar la educación del niño. Ninguna norma puede reemplazar la necesidad de la observación personal y la reflexión. Más tarde, en el capítulo 7, nos continúa hablando de este tema. La verdad es que es un tema súper interesante que aborda el libro y que recomiendo que puedas leer directamente. Y bueno, finalizo este video mostrándote las 3 formas en que hemos llevado a cabo este importante momento. Antes de entrar en detalle, quiero mencionar que esta fue la primera práctica que comenzamos a hacer una vez que desescolarizamos a nuestro hijo hace ya casi 9 años. Los resultados han sido sorprendentes. Mis hijos tienen una cosmovisión, un sentido de vida, pero sobre todo, una esperanza eterna. Y bueno, la primera forma fue con la que iniciamos y que aún mantenemos. La segunda forma la intenté antes de establecer nuestras caminatas familiares, pero se complicaba coordinar los tiempos, así que volvimos a nuestra rutina inicial. Pues bien, nosotros dedicamos 20 minutos en total. Empezamos con una oración para preparar nuestros corazones. También escuchamos un himno que cantamos durante aproximadamente un mes para aprenderlo de memoria. De vez en cuando lo volvemos a escuchar para no olvidar la letra y, preferentemente, también aprendemos algo sobre ese compositor. Leo de 1 a 3 capítulos de la Biblia dependiendo de la etapa de vida en la que estemos. Cuando los niños son muy pequeños, pues no conviene que esto se alargue o se prolongue demasiado. Uso algún folleto o material devocional breve para mantener la atención. Igualmente en los comentarios voy a dejarte algunos de estos enlaces para que puedas acceder a estos materiales. Terminamos con una oración.
Recomiendo tener una lista de peticiones, ya que nos ha permitido ver las respuestas de Dios con asombro y nos ha enseñado paciencia, sabiendo que a veces su respuesta es no, pero Él es sabio. En la segunda forma, los niños leen anticipadamente un capítulo de la Biblia y lo narran por escrito. Durante el tiempo devocional, seguimos el mismo orden que la primera forma, pero en lugar de leer el capítulo, me leen su narración. Luego complemento con algo breve y cerramos con una oración. En la tercera forma, mi esposo se encargó del devocional por la noche. Sin embargo, la familia ya estaba cansada y la atención no era completa. Decidimos que si mi esposo quiere compartir algo con los chicos, lo hará a manera de una lectura corta únicamente. Creo que este es uno de los tiempos que normalmente demandamos al esposo para que se encargue de él. Sin embargo, es cierto que las ocupaciones del día, la actividad mental, a veces demandante de nuestros esposos, impide que este momento se pueda llevar con regularidad. Entonces es preferible no cargarle a nuestro esposo con una tarea de este tamaño y permitir sí que se involucre en la medida de sus posibilidades. Pues bien, espero que este video te haya servido. Cuéntame, ¿ya iniciaste esta práctica? ¿Cómo es tu tiempo devocional?